Función de los aplicadores para la aplicación de los exámenes de evaluación. Los aplicadores son los encargados de velar por la correcta aplicación del examen. Antes de la aplicación del examen, deben asistir a las socializaciones y capacitaciones, garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de la información. Durante la aplicación del examen, presentarse con vestimenta formal o semiformal al centro académico asignado a las 7 horas. Acudir ante el supervisor para firmar la hoja de registro de asistencia. Recibir y abrir el material de evaluación. Verificar que el sobre que contiene los cuadernillos y hojas de respuesta esté sellado y completo. Para ello, deberá contar los cuadernillos sin abrir las fundas plásticas que los contienen y comprobar que coincidan con el número registrado. Firmar el acta entrega-recepción una vez verificado el material. Firmar el acuerdo de confidencialidad. Custodiar el material a su cargo durante el proceso de recepción, aplicación del examen y devolución del mismo. Una vez en el aula, deberá colocar en el pizarrón el instructivo de llenado de la hoja de respuesta personalizada y normas disciplinarias en formato pliego. Permitir el ingreso de los evaluados previa revisión del documento de identificación y formulario de inscripción firmado. Solicitar a los evaluados colocar sus pertenencias en el lugar establecido para ello. En caso de no acatar esta disposición, el evaluado será suspendido y deberá abandonar el aula. Ubicar a los evaluados de acuerdo a los adhesivos pegados en las bancas. Permitir el ingreso de los evaluados al aula hasta las 8:40. Para iniciar la aplicación del examen, deberá leer la normativa disciplinaria a partir de las 8:40 y explicar las consecuencias de incurrir en una falta. Orientar para que se llene la hoja de respuesta correctamente. Escribir las respuestas y datos requeridos con lápiz 2B y rellenar el círculo completamente. No se puede marcar con visto ni X. No se puede abrir el cuadernillo y hoja de respuesta hasta recibir la orden para hacerlo. Advertir a los evaluados, verificar que la forma recibida corresponde a su carrera. Entregar los adhesivos con nombre y código único para colocarlo en la parte superior derecha del cuadernillo. El examen inicia a las 9 horas con la puerta del aula abierta para control de los supervisores. El aplicador solicitará la apertura del empaque plástico. Si los cuadernillos y hojas de respuesta presentan inconvenientes, notificará al supervisor y pedirá el kit emergente. En la hoja de respuestas debe estar señalada la forma asignada al evaluado, hora de inicio y finalización del examen. Los convocados tienen 4 horas para resolver el examen. En la hoja de control de asistencia de evaluados, para los ausentes, deberá trazar una línea horizontal en el espacio de la firma. Supervisará que el examen sea resuelto de manera individual y en silencio. En caso de existir novedades, lo reportará al supervisor. Si el examinado necesita usar las baterías sanitarias o salir por alguna emergencia, el aplicador deberá recibir el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas para entregárselas a su regreso confirmando que sea la misma persona. Si el aplicador debe abandonar el aula por motivos de fuerza mayor, esta deberá ser encargada al supervisor. A las 10 horas, el aplicador llenará la hoja de control de asistencia de evaluados. Verificará que el número de cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados coincida con el número de evaluados ausentes registrados en la hoja de control de asistencia y los guardará en el sobre café. Revisará que los comprobantes del examen no entregados estén de acuerdo con la información registrada en la hoja de control de asistencia y los guardará en el sobre amarillo. En caso de que el evaluado termine anticipadamente su examen, revisará que los datos de la hoja de respuestas estén correctos. Verificará que en la hoja de respuesta conste la hora de finalización del examen. Recibirá el cuadernillo y hoja de respuestas. Hará firmar el control de asistencia y entregará el documento de identificación recibido al ingreso al aula. Cumplidas las 4 horas de examen, informará a los evaluados la finalización del tiempo de aplicación. Pedirá dejar los lápices sobre el pupitre. Mantendrá el orden para la entrega de los documentos de identificación y registro de la firma de los evaluados en la hoja de control de asistencia. Llamará en orden de lista a los evaluados para que entreguen el cuadernillo y hoja de respuestas. Verificará que en la hoja de respuestas conste la hora de inicio y finalización del examen y firma del evaluado. Firmará en el control de asistencia de evaluados. Retendrá el formulario de inscripción firmado. Firmará la hoja de respuestas del evaluado. Después de la aplicación del examen, contará y guardará los cuadernillos utilizados y formularios de inscripción firmados en el sobre magenta. Contará las hojas de respuesta utilizadas, dañadas y suspendidas. Llenará y firmará la hoja de información consolidada y consignará la hoja de control de asistencia y comprobantes del examen no entregados para guardarlos en el sobre amarillo. En caso de pérdida de algún cuadernillo, notificará al supervisor y participará en la recuperación del mismo. Firmará el resumen de asistencia de evaluados confirmada la información de cada sobre. A los aplicadores que participen en los procesos de aplicación de exámenes, el SEACES les otorgará un certificado.
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES.